Muy buenas noches para todos. Muy bienvenidos a esta sesión de nuestra clase de estados financieros. ¿Cómo están, chicos? Muchísimas gracias por estar hoy acá conectaditos, a pesar de no ser hoy el día de nuestra sesión. Bueno, pues tuvimos ahí unos cruces de horarios ya con la presencialidad en la que estamos en el poli. Entonces, no alcancé a llegar definitivamente ese día a tiempo para poder impartir la sesión, por eso pues la estamos haciendo acá. Pero como les comentaba, es algo solamente de esta semana. A partir de la próxima semana nos encontraremos en nuestro horario habitual. Por favor, confírmenme en la cajita de chat que sí se esté oyendo, que por aquí veo que Linda nos está saludando. Buenas noches, Linda. Buenas noches a todos. Sí se escucha, muchachos. ¿Se oye bien? Buenas noches, profesora. Sí, señora. Gracias, Marlene. Excelente, Verónica. Muchas gracias también por contestar. Bueno, excelente. Pues muy bien. Pues bueno, vamos entonces a poner manos a la obra lo que vinimos. Nos ocupa, como lo habíamos comentado hace 8 días cuando vimos los registros, nos ocupa en esta sesión revisar cómo nos quedó ese balance de prueba o cómo nos quedó la mayorización de nuestro ejercicio para poder garantizar que todos vamos a llegar a nuestros estados financieros de la mejor manera. ¿M? Vamos entonces a poner manos a la obra en ese tema, dado que pues ya nuestra segunda entrega se acerca, es este fin de semana. Daré algunas indicaciones, sobre todo para el flujo de efectivo y para el estado de cambios en el patrimonio, que son los que realmente pueden tener, digamos, alguna complejidad para nosotros a la hora de irlos a realizar. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo digo? Porque pues realmente para muchos de ustedes será la primera vez que hacen este tipo de estados, ¿cierto? Ustedes me han contado eso. Muchos no han hecho nunca esos estados, los de flujos ni los de cambios. Entonces, pues es allí en donde está como de pronto, donde están las principales dudas que se nos puedan presentar. Por eso, pues vamos a pasar muy rápidamente por el balance, por las mayorizaciones para ver cómo iba ese asunto, cómo nos debía quedar. A muchos de ustedes en la retroalimentación les coloqué que de todas formas revisaran estos saldos porque no sé, puede ser por la codificación que usaron, por ejemplo, que se confundían en los códigos y luego al mayorizar les aparecían más cuentas. Pero en algunos casos, aunque los registros los vi bien, la mayorización no llegaban pues como a los valores unificados, ¿no? Entonces, por eso también vamos a compartir en esta sesión cómo debían quedar esos saldos, de tal manera que nuestros estados pues nos queden conjuntamente elaborados. Es decir, tenemos una sola contabilidad, ¿cierto? Y todos deberíamos llegar pues a los mismos valores, por supuesto. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir. Aún no estoy compartiendo pantalla, pero ya en un momento empezaré a compartir para que verifiquemos. Tenía pendiente también compartirles el registro de la nómina, eso teniendo en cuenta que hace 8 días ustedes recordarán que yo la tenía hecha sobre 1,5 millones y el ejercicio pues tenía otro valor, ¿cierto? Entonces voy a empezar por allí porque nos quede grabadito en la sesión. Eh, a ver, que nos quede grabadita en la sesión, la nómina como tal. Ya estoy compartiendo el Excel. Vamos a ir a ese comprobante de nómina que fue el que nos quedó pendiente. Acá ya lo tenemos para que quede también en la grabación. Entonces teníamos, veámosla acá, acá también está, teníamos una nómina con una sola personita, un sueldo del mes de 1 millón, teníamos un auxilio de transporte para esta persona de 117,000 pesos. De allí, pues, le hacíamos sus deducciones, ¿cierto? Salud, pensión, que es lo único que se le puede deducir, un 4% de cada concepto. Y nos da un neto pagar de 1,037,000. Ahí todos llegamos muy bien. Listo. Ahora, aquí hago una observación. Por esta razón no se les bajó la nota ni nada, pero para que todos podamos unificarnos, ¿vale? Resulta que
Luego, en el transcurso de la semana, me fueron haciendo algunas preguntas, entonces para que quede también en la grabación. Y es que recuerden ustedes que cuando las empresas tienen trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, como en este caso que solo se gana uno, pues la empresa puede acogerse a el tratamiento especial que se da para los aportes de salud, la parte patronal, ¿no? Para la parte patronal de salud, de SENA y de ICBF, y si la empresa se está acogiendo al parágrafo del artículo 114 del Estatuto Tributario, que nos dice que la empresa podría no pagar estos aportes a través de la nómina, sino pagarlos con una sobretasa al impuesto de renta. Si la empresa se acogiera a esa opción, estos tres conceptos nos quedarían en cero. Muchos de ustedes lo hicieron así, pero lo decíamos también en las grabaciones o lo señalábamos pues por correo a los que fueron preguntando, pero lo quiero reiterar. Vamos a trabajar nuestra empresa como si ella no se acogiera a esa excepción. Por eso mismo no estamos haciendo autorretenciones especiales en las ventas, ¿cierto? Porque no nos acogemos a esta excepción. Eso significa que hacemos el cálculo del aporte patronal a salud del 8,5%, hacemos el cálculo del aporte al SENA, al ICBF. Hemos de hacer esos cálculos y de pronto en nuestra nómina no los hicimos, entonces para unificar, incluyan también esos tres conceptos en los aportes patronales. Tenemos también pues que esta empresa genera unas primas, unas cesantías, unos intereses y unas vacaciones. Aquí voy a hacer también una observación porque en varios trabajos vi cositas por corregir. Esperen en otro color porque eso no se ve así. Entonces, la prima, las cesantías, se calculan sobre el total de vengado. Es para lo único, incluso los intereses, ¿no? Primas, cesantías, intereses, se calculan sobre el total de vengado, son los únicos conceptos para los cuales el auxilio de transporte se considera salario. Nosotros ya sabemos que el auxilio de transporte no es salario, pero para el cálculo de las prestaciones sociales sí se consideran salario. Las vacaciones no están metidas ahí porque es que las vacaciones no son prestación social, ¿sí? Las vacaciones son un descanso remunerado y ellas tienen su base aparte, que su base es el salario más las horas extras que la persona haya hecho. Perdón, el salario base más los recargos nocturnos y festivos que la persona tenga. En este caso no teníamos nada de eso, por tanto las vacaciones sí se calculaban sobre el millón. En cambio, la prima y las cesantías se calculaban sobre el 1.117.000, el total de vengado. Vi en varios ejercicios un error muy curiosito, digo curiosito porque lo vi en varios. ¿Cómo se calculan los intereses a las cesantías? Recordemos cómo hacemos ese cálculo. Los intereses de las cesantías equivalen al 12% de las cesantías o al 1% de la base, ¿sí? Pero la base no es el valor de las cesantías. Entonces, en muchos talleres vi que calcularon el interés de las cesantías como el 1% de las cesantías, dándoles un interés de 930, 931. Incorrecto, ¿vale? Esta no es la forma. La forma no es que yo cojo y le saco el 1% a las cesantías, no. El interés de las cesantías es el 12% de las cesantías o el 1% de la base. ¿Y la base cuál es? La base es el total de vengado. Entonces, si yo iba a sacarla con el 1%, a lo que le debíamos sacar el 1% era el total de vengado. Varios talleres tienen, varios grupos, varios equipos tienen que corregir esa forma en la que calcularon las cesantías. Esta no es incorrecto. Esta no es. El valor correcto, pues nos iba a dar, si era el 1% en total de vengado, 11.170. Aquí, pues por el redondeo y porque lo saqué de las cesantías, me está dando 11.166. ¿Sí?
Entonces, esa corrección importante hacerla porque lo vi en varios talleres mal calculado. Entonces, ¿cómo nos quedaba? Un sueldo de 1.000.000 en un gasto, el auxilio de transporte en el otro gasto, los aportes a salud que se le dedujeron al trabajador, los de pensión, la cuenta por pagar de la nómina y aquí también una observación, siendo este valor el único de la nómina que debíamos dejar pago, ¿vale? Acá encontré varias situaciones. Algunos no pagaron nada, otros equipos pagaron todo, pagaron todas las cuentas 23, todos los aportes los pagaron. Entonces vamos a unificar. Vamos a dejar pago solamente lo que está en la 250501, los sueldos por pagar, nada más. Todo lo demás lo vamos a dejar causadito. Entonces hay unas prestaciones, unas vacaciones que tienen su contrapartida. Y aquí también algo muy importante de codificación para que ustedes lo ajusten si es el caso. Las prestaciones y las vacaciones no son una provisión, por tanto, no se registran en las cuentas 26. Y ustedes podrán decirme, no, profe, nosotros las pusimos en esas cuentas porque es que encontramos que decía 26 cesantías, provisión de cesantías, provisión de vacaciones. Entonces, acá es muy importante que aclaremos unos conceptos que deben venir claros desde nuestros módulos de pasivos y patrimonio. ¿Mm? ¿Qué conceptos? El concepto de lo que es una provisión y lo que es un pasivo realmente. Hasta antes de la norma internacional, es decir, hasta antes del 2015, o sea, hace ya 8 años, ¿m? Largos, las prestaciones y las vacaciones sí se provisionaban o se consideraban un pasivo estimado que se registraba en la 26 y después se pasaba a la 25. En aplicación de las normas contables que tenemos vigentes desde el 2015, las prestaciones y las vacaciones no cumplen con la definición de provisión que trae la norma vigente. Por tanto, no se llevan a las cuentas 26. Se cargan de una vez en las cuentas 25 que tienen esos mismos nombres. Entonces, cada uno de ustedes va a revisar su nómina, va a mirar su registro y se va a asegurar de no haber creado para estos conceptos las cuentas 26, sino que ha de haber utilizado estas cuentas 25. Bueno, dicho eso, tenemos los aportes patronales, a pensión, a salud, los 3 para fiscales, un ARL que también vamos a unificar. Entonces el ARL a utilizar o utilizado acá fue del 5.22%, 0.522%, ¿cierto? Algunos utilizaron el 1. Vamos a unificarlo en el 0.522 para que nos quede igualitico. Muy bien. Ya que veo que estamos aquí conectaditos muy juiciosos, chicos, recuerden diligenciar la asistencia. Recuerden diligenciar la asistencia y el tema de hoy entonces lo vamos a anotar acá en la cajita de chat para que lo tengan en cuenta. El tema de hoy es retroalimentación, retroalimentación del proyecto y estados de flujos de efectivo. Ese es el tema de hoy para que diligencien la asistencia, por favor. Muy bien. Volvamos acá. Entonces nos queda nuestra nómina ya unificada, completa, elaborada de acuerdo a lo que tenemos. Ahora bien, chicos, a partir de este comprobante de diario, pues se hace la mayorización, ¿cierto? Entonces mi misión es empezar a coger cuenta por cuenta y mirar, bueno, ¿qué tanto movimos los bancos? Los bancos se movieron en 149.804. Este valor, pues debe venir acá a las mayorizaciones, ¿cierto? Y entonces acá tenemos nuestro libro de mayorizaciones. Las cuentas que utilizamos, los saldos iniciales y los movimientos. Los valores de estos movimientos salen de hacer este ejercicio. Coger cuenta por cuenta y mirar
qué valor nos arrojan. Entonces, los clientes los movimos en 103,553, 100 y ese valor lo traemos acá. Se debitaron en 103,553, 100. Perfecto. Las inversiones no las movimos. Los anticipos de retención en la fuente, el anticipo de IVA retenido, el ICA retenido, los inventarios, cuenta a cuenta. Hay que hacer ese ejercicio de mayorizar. Pero en muchos casos vi que la mayoría de cuentas estaban muy bien mayorizadas, algunas de pronto no tanto, pero porque había errores en la codificación. Entonces, por ejemplo, en un taller vi que en uno de los asientos se les fue mal el dedo y en vez de usar la cuenta de los bancos, usaron fue la caja, por ejemplo. En otro de los asientos vi que cuando pagaron el 1.000.000 de pesos de la obligación financiera, en vez de mover la 210505, no sé, movieron la 210510 y entonces esas obligaciones en moneda extranjera, pues ahí ya les cambió todo, ¿sí? Esta codificación tiene que quedar muy bien hecha para que el ejercicio de mayorización sea más sencillo, sea más lograble. ¿A qué debían haber llegado? Debían haber llegado a estos saldos y estos movimientos que voy a pasar aquí rápidamente solamente porque queden en la grabación y ustedes después puedan coger la grabación, parar la pantalla, parar el video aquí en este minuto, en este segundo y mirar los saldos y compararlos, ¿vale? Entonces no me voy a detener en leerlos uno por uno, sino que voy a irlos pasando para que queden en la grabación. Aquí tenemos los movimientos a los que todos debimos llegar igualitico, porque es una sola contabilidad, y los saldos que nos debieron ir dando. Las cuentas que debimos ir moviendo. Y los saldos, como les digo, del activo, del pasivo, del patrimonio, ingresos, gastos, y costo de ventas para llegar a esas sumas iguales de nuestro ejercicio. ¿Va? Entonces, como les señalo, no vamos aquí a leerlo uno por uno porque pues la idea es poder pasar a la elaboración de los estados, que es lo que en este momento ustedes necesitan, pero para que puedan hacer esa verificación y ese cotejar uno a uno, recuerden que lo mismo hicimos con los registros hace 8 días. Bueno, el martes hace 8 días solucionamos todos los registros, quedándonos solo el de la nómina pendiente para que pudieran hacer ese mismo ejercicio. Muy bien. Ahora vamos con la elaboración de los estados. Una vez que yo tengo estos saldos mayorizados bien, están bien calculados, las cuentas están bien, ahora sí yo puedo hacer mis estados financieros. Y entonces si por ejemplo aquí yo filtrara las cuentas 4, 5 y 6, pues tendría la información para construir rápidamente y de forma confiable. ¿Qué estado, muchachos? Con estas cuentas, ¿qué estado construimos? Estado de 4, resultados. exacto, Marlene, ¿cierto? Pues el estado de resultados, muy bien. Si yo tengo aquí esto bien hecho, bien parametrizado, bien confiable, digámoslo así, pues aquí en esto que me ha quedado acá, en esto, tengo yo la información, este es mi estado de resultados prácticamente. Aquí está mi estado de resultados. Estos son mis ingresos por ventas. Ingresos por ventas menos este costo de venta es igual a la utilidad bruta. Tengo todos estos gastos que finalmente los colocamos todos juntos en la 51, o sea que todo nos queda como gastos de administración y eso totaliza 69.035.941 los gastos que tuvimos. ¿M? Así que la utilidad antes de impuestos menos estos gastos, pues nos da la utilidad bruta menos estos gastos nos da la utilidad antes de impuestos. Y a eso era lo que le debíamos sacar el 35% para poder hacer acá ese otro punto
que nos pedía calcular la provisión, ¿sí? Que nos iba a llevar a este valor de provisión. O sea, estos 77.687.421 de provisión que tengo aquí han sido calculados precisamente a partir de coger el ingreso menos los gastos menos el costo de ventas. Eso se llama estado de resultados. Y allá cuando ustedes lo hagan, pues se debe ver parecido a esto. Tienen un encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del estado. En este caso lo estamos haciendo por un solo año, es el año terminado en diciembre del 2021, 22, bueno, es uno solo. Vamos a decir que 22, estoy expresando mis cifras en pesos, entonces yo aquí tengo que decir que es que esas cifras están en pesos y lo comienzo a construir. Los ingresos, ¿cuáles? Estos que me quedaron acá, miren, los 540. Menos, ¿qué? Menos mi costo de ventas. ¿Cuál costo de ventas? Este que tengo acá, 249. Menos el total de esos gastos, llega una utilidad antes de impuestos. Y si a eso le saco el 35%, pues llegábamos a este valor del impuesto de renta que les indicaba yo dejar para lo último cuando lo hicieran acá, ¿no? El registrico de acá. En esto, como para corregir, muchos talleres lo hicieron, calcularon la utilidad solamente con lo de diciembre, con lo de diciembre. Entonces, no, la utilidad que debíamos tener en cuenta para calcular el impuesto de renta era esta final, la de todo el año, la de todo el año. ¿Vale? Listo. Hecho ese ejercicio, pues vengo acá y hago algo similar con las cuentas 1, 2 y 3. Con las cuentas 1, 2 y 3, ¿a qué estado llegamos? Al balance general. Exacto, al balance general o estado de situación financiera. Ambos nombres son correctos, ¿no? La norma nos permite manejar los dos nombres, balance general, estado de situación financiera, incluso la norma nos va a decir que podríamos llamarlo de otra forma siempre y cuando se entienda que eso es lo que queremos mostrar. Todo lo mismo, si yo cojo aquí mis cuentas 1, tengo los activos, mis cuentas 2, tengo los pasivos, mis cuentas 3, habiendo calculado, ¿cierto? La utilidad del ejercicio y la provisión, esto lo traigo de este estado de resultados, o sea, una vez que yo tengo mi estado de resultados, construyo mi estado de situación financiera, que cuando lo hagan, pues también se debe ver parecido a esto que les estoy mostrando. Un encabezado y unos activos separados en corrientes, no corrientes, donde yo he ido trayendo los saldos de acá. ¿De qué manera? Por si alguien tiene duda, de esta manera. Entonces, las, las subcuentas que yo tengo aquí, esto es algo muy importante. Las subcuentas que yo tengo aquí, cuando voy a hacer el estado, fíjense que no se traen códigos, no se trae cada una de las subcuentas por aparte, no. A la hora de hacer el estado de situación financiera, yo debo traer es los grupos de cuentas. Grupos de cuentas es que esta es la 11, esta es la 12, esta es la 13, esta es la 14, esta es la 15, ¿sí? Esta es la 21, esta es la 22. Los mayorizo a grupos. Entonces, en la 11 que hay, solo hay una cuenta que se llama bancos y quedó con este saldo. Este saldo fue al que debimos llegar todos. 124, 174 en el efectivo. Y eso lo traigo acá, efectivo. Inversiones. Ah, es que las inversiones son el grupo 12. Solo había una cuenta, no se movió, tiene 4 millones de saldo, los trae. Deudores, atención acá. Deudores son el grupo 3, entonces yo debo coger todas las subcuentas que empiezan por 13 y totalizarlas. En este caso son 4. Estas 4 cuentas hacen parte del grupo de deudores que es el código 13. Si yo sumo estas 4 cosas, me da 155,100 y eso es lo que traigo acá bajo el nombre de deudores comerciales. Fíjense entonces que de esa forma es que se construye el estado de situación financiera. No se construye a cuentas ni a subcuentas, sino que es un estado que se presenta a grupos.
Profe, yo no me sé los nombres de esos grupos. Ah, perfecto. No me los tengo por qué saber todavía. Yo voy allá, busco el PUC, voy allá a internet, digo, busco el plan de cuentas y en el plan de cuentas busco los nombres de los grupos. ¿Mm? Allá en el plan de cuentas es que yo encuentro los nombres de los grupos. Los puedo ver también en la cartilla, sí, en el material del módulo, allí están también. Y de esa forma los voy trayendo. Ah, entonces que la cuenta 14 son los inventarios y quedaron con este saldo de 66. Aquí los traigo como inventarios. Que las cuentas 15 son las propiedades planta y equipo y entonces ellas empiezan por acá con estos 160 y terminan con estas depreciaciones que restan. Pues haré la suma, haré la resta y llegaré al valor. De esa forma, cuenta a cuenta, se construye el estado de situación financiera, tomando las cuentas mayorizadas, las subcuentas aquí mayorizadas, y agrupándolas a nivel de grupos, de grupos. ¿M? Listo. Vamos entonces ahora, hasta ahí lo he pasado rápidamente porque en realidad estos dos estados son los más sencillos, son los que uno más hace, todo. Vamos ahora al estado de flujos de efectivo, que es el que me interesa más construir junto con ustedes. Vamos a construirlo juntos. Estado de flujos de efectivo, vamos a hacerlos todos juntos para que sea claro su construcción. Ya que una cosa bien importante, muchachos. El ejercicio nos dice que construyamos el estado por el método indirecto. Lo vamos a construir no por el indirecto, sino por el directo, para que tomen nota de ese ajuste, ¿vale? Para esta entrega, entonces, atención, para esta entrega, no vamos a entregar el flujo de efectivo por el método indirecto, sino directo, que es para el cual tenemos la información a la mano para poder hacer el estado de forma más sencilla, que será el que precisamente vamos a aprender a hacer a continuación. Entonces allí dice indirecto, pero realmente es el directo el que vamos a entregar. Estado de flujos de efectivo por el método directo, no el indirecto. Y vamos a poner entonces manos a la obra en su elaboración. Bueno, lo primero es que los estados pues siempre tienen, como les mostraba yo ahorita acá, tienen su encabezado, ¿no? Entonces, el encabezado hace parte de la forma del estado. Es algo que yo no me puedo saltar. Estoy haciendo algo que se llama estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo se hace por un periodo, entonces esto va a ser por el año 2022, ¿sí? Se hace por un periodo, estas son cositas importantes, el estado de cambios, el estado de situación financiera sí se hace a una fecha, en cambio el estado de flujos de efectivo se hace un periodo, son dos conceptos como diferentes, pues, ¿sí? No se le puede escribir el método por el que lo estamos haciendo, entonces acá le ponemos que lo estamos haciendo por el método directo. Y empezamos ya con el cuerpo del estado. Bueno, otra cosa aquí importante antes de pasar aquí a esto es el recordarles que pues estos estados debemos ponerles aquí también al final las firmas que les competen, ¿no? Esto ya habíamos hablado en alguna ocasión. Estamos en una sociedad anónima y las sociedades anónimas están obligadas a tener revisor fiscal. Por tanto, los estados son firmados por la persona que responde por ellos, que ya aprendimos que es el representante legal, por la persona que los certifica y elabora, que es el contador, y por la persona que los audita y los dictamina, que es el revisor fiscal. Ahí está. Listo. Muy bien. Estas mismas firmas, las tres, deben aparecernos en todos nuestros estados. Volvamos a acá que estamos construyendo. Listo. Muchachos, entonces, yo les pregunto, ¿ustedes a qué asocian ese estado de flujos de efectivo? ¿Qué nos debería mostrar un estado que se llama así?
¿Qué opinan? ¿O qué han visto? El movimiento de bancos. El movimiento de bancos, dice Marlin. ¿A qué más lo asocian? Profe, a todas las compras o ventas que afectan el flujo del efectivo, ya sea caja o bancos. Entonces, Miley lo amplía un poquito más, ¿cierto? Todas las ventas, todas las compras que hayan generado como un movimiento de efectivo. Y entonces, fíjense que ya, eh, Miley, tú usas una palabra que es más amplia, es efectivo. Y nos das un ejemplo de lo que podría estar allí, la caja, los bancos, sí, señora. Pero incluso es más grande, incluso. El efectivo incluye también las inversiones temporales, entendiendo por inversiones temporales aquellas que son o que la empresa tiene por periodos muy, muy pequeñitos de tiempo, 1, 2, por mucho 3 meses, ¿vale? No es nuestro caso, aquí en el taller no tenemos ese tipo de inversiones, pero si las tuviéramos, irían también acá. Entonces, el estado de flujos de efectivo nos va a mostrar las entradas y salidas de efectivo que se han generado en un periodo y que puedo asociar a cada una de las tres grandes actividades que desarrolla una empresa. ¿Han oído ustedes hablar de cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son las tres grandes actividades que desarrolla una empresa? Profe, operacionales de inversión y de financiación. Excelente, así es. Tomen nota de eso. El flujo de efectivo se hace distribuyendo las actividades entre operación, inversión y financiación. Entonces, efectivamente, así es. Operación, inversión y financiación. Y se suelen presentar en ese orden que acabo de mencionar, ¿vale? Operación, inversión y financiación. Denme un momento. Ay, creo que dejé compartir. Ya les vuelvo a compartir la pantalla para que lo empecemos a elaborar. Vayan ustedes pensando en su taller qué registros nos movieron el efectivo, ¿vale? Coja cada uno su taller, por favor. Tome cada uno su taller, su ejercicio, lo que ya hizo, lo que ya entregó, lo que tiene hecho por estos días. Listo. Vayan a los registros. Vayamos, sí, vayamos a los registros. Vayamos a los registros. ¿En qué registros se nos movió la cuenta bancos? A ver, ¿en qué registros movimos la cuenta bancos o la cuenta caja? ¿En cuáles? Profe, en los pagos de nómina. Por ejemplo, pagamos una nómina. Muy bien, voy a ir anotándolos aquí en la cajita de chat. Hicimos unos pagos laborales. Pagamos la nómina. Los sueldos por pagar, no pagamos nada más, pero sí pagamos ese concepto, exacto. Muy bien, ¿qué más hicimos? Pagamos dividendos. También Excelente, Marlene, pagamos dividendos. Entonces tuvimos un pago de dividendos. Eh, Laura, recuerda que pagamos una factura. Perfecto, Laura. Entonces hicimos un pago de proveedores. Excelente. Hicimos unos pagos laborales, unos pagos de dividendos, unos pagos de proveedores. Sigan revisando sus registros. ¿En dónde más movimos los bancos? Revisemos uno a uno, tranquilos. Cojan su, Eh, su comprobante de diario. Sí, Marlene, ¿dónde más? un pago de proveedores, un pago de obligaciones financieras. Perfecto, exacto. Hicimos un pago de obligaciones financieras. Así es. Muy bien. Con ese pago de obligaciones financieras, fíjense que ya llegamos al final. Final, ¿sí o no? Yo me vuelvo acá. Ya estamos acá. Estamos acá en los registros. Con las obligaciones financieras llegamos al registro número 14. Ahí estamos ya en el final.
Listo. 4 pagos. Pues lo que nos va a salir en realidad es un estado muy coqueto, muy bonito y muy sencillo, porque no pagamos más. Y esto, pues bueno, me lleva a acordarme de que vi en algunos talleres que pagaron todo. Hubo equipos que todo lo pagaron, todo lo cobraron, muchachos. Si ustedes me están oyendo, corrijan eso. Pagamos solamente 4 cosas. De hecho, solo pagamos. Fíjense que no tuvimos entradas de efectivo, tuvimos puras salidas. Los pagos son salidas. Si hubiéramos recaudado dinero, hubiéramos tenido entradas. Entonces, ya cuando yo vengo aquí a hacer mi estado, voy a mostrarles primero cómo se ve de forma general, ¿sí? Y luego lo vamos a ir como decantando, lo vamos a ir como colocando muy específicamente a lo que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, el flujo efectivo empieza precisamente con los flujos de efectivo generados por operación, ¿sí? Con el efectivo generado en operación. Y eso no tiene ciencia, se llama así simplemente, ¿sí? No tiene una cosa pues así extraordinaria, no. Vamos a colocarlo. Flujo de efectivo de las actividades de operación, así tal cual. Vengo acá, vengo a mi taller y lo coloco. Flujos de efectivo de las actividades de operación. Muy bien, pero ahora hagamos un análisis pequeñito. Cuando decimos operación, ¿a qué se podría estar refiriendo? ¿A qué se podría estar refiriendo uno? ¿A qué asocian eso del flujo efectivo de operación? ¿Cómo a qué? Al objeto social de la empresa, que es las ventas y el pago de nómina. Por ejemplo, en este caso sería el pago de proveedores y el pago de nómina. Excelente, así es, muy bien. De hecho, ese es el tiro. Lo de operación está asociado a mi objeto social. De esta lista que nosotros acabamos de hacer acá, lo laboral y los proveedores tienen relación directa con ese objeto social. Pero ¿qué más podría ir ahí? Por ejemplo, entonces, las ventas, efectivamente, lo que yo recaudo de clientes, si yo presto servicios, cuando me paguen esos servicios, van ahí en lo operacional. Si yo pago mis impuestos, van ahí en lo operacional. Que yo pago mis gastos periódicos, van ahí en lo operacional, o sea, pagué el arriendo, pagué la luz, ¿sí? Pagué los servicios públicos de los locales, pagué las nóminas. Entonces, básicamente, miren, lo que me muevan las ventas, o sea, los clientes, los movimientos de los pagos que me hacen los clientes, bien sea de bienes o de servicios, los movimientos que yo hago cuando pago mis proveedores, lo mismo de bienes o de servicios, mis pagos asociados a los impuestos, mis pagos asociados a lo laboral, son todos esos conceptos propios de las actividades de operación. Si aquí hubiera habido más de esas actividades, digamos, si la empresa hubiera tenido, tuvo ventas, sí, claro, tuvo ventas, pero digo, si la empresa hubiera recibido el pago de esas ventas, si la empresa hubiera recibido pagos de arriendos, pagos de otros conceptos que uno bien pueda asociar a este tema de precisamente de la operación, todos ellos irían aquí, vendrían acá. ¿M? A ver si tengo un ejemplo aquí para mostrarles de cómo se terminaría viendo eso. A ver, a ver. Sí, aquí tengo uno para poderles mostrar. Entonces, voy a copiar un momentico los conceptos para que ustedes vean los conceptos que podrían llegar a ver. No es el caso en este taller porque no lo subo, pero miren, o sea, cuando yo estoy haciendo las actividades de operación me pueden quedar recaudos de clientes, pagos de proveedores, pagos de gastos operacionales, pagos de impuestos, otros pagos, pagos de nómina, todo lo que yo pueda asociar, ¿sí?
En este caso, ya lo decíamos nosotros, solo tuvimos realmente unos pagos de unos proveedores y lo otro que pagamos fue la nómina. Entonces, pagos de proveedores, pagos laborales, solo nos van a quedar esos dos. Pero pues esto puede ser una lista larguísima de entradas y salidas y también tengan en cuenta eso. Se pondrían primero las entradas sumando y luego se ponen todas las salidas restando, ¿vale? Ese es el orden. En todo el flujo efectivo el orden es ese. Actividad por actividad, primero van las entradas y luego las salidas. Se pondrían en ese orden. Acá que no hubo entradas, pues vamos a ir de una a las salidas. ¿Cuánto pagamos de proveedores, muchachos? ¿De cuánto fue el pago? 57.767.000 cerrados. Listo, cerrados. Muy bien, muchas gracias. Ahí están, entonces yo los traigo. Fíjense lo que hice. Los puse en negativo. No sé si se alcanza a ver, pero los puse en negativo. Sí, señora. Gracias, Marlene. El negativo significa que es una salida de efectivo, por eso lo puse en negativo, ¿vale? Tengan eso en cuenta. Acá el negativo simplemente va a significar eso. Negativo es que fue plata que salió, fue plata que pagamos. Por eso lo estoy poniendo negativo. ¿Cuánto fue el pago de la nómina? 1.037.000 Eso, cerrados. 1.037.000 cerrados. Excelente. Una vez más, como es un pago, lo colocamos en negativo. Y llegamos aquí a un totalcito. Si nos hubiera dado positivo, se va a llamar efectivo generado en la operación. Pero lo que estamos encontrando es que no se generó efectivo, sino que se utilizó. Entonces lo podemos llamar así, efectivo utilizado en actividades de operación. Y será pues la suma de esto que encontramos acá. Ahí está. De esa misma manera, cuando yo tengo toda la contabilidad, pues resulta muy sencillo hacer mi estado de flujos de efectivo por el método directo. Por eso en realidad el que estábamos pidiendo en el, en el taller era el directo, no el indirecto, como les digo, para que tengan eso en cuenta y el que carguen sea este que estamos haciendo. Cuando yo tengo toda mi contabilidad, hacer mi flujo efectivo por el método directo es tan sencillo como lo que yo acabo de hacer acá. Filtré la cuenta de los bancos o lo mismo hago en el software. En un paquete contable pido el auxiliar de la cuenta bancos, de las cuentas del grupo 11, mejor dicho. Pido los auxiliares de las cuentas del grupo 11, para con eso yo tengo los bancos, la caja y las inversiones temporales. Y a partir de estos movimientos, pues es que yo construyo el flujo. Lo que quede en débito serán entradas de efectivo, lo que quede en el crédito serán salidas. Y lo que hago es eso que hicimos hace un momento acá en la cajita de chat. ¿Qué pagamos? Ah, pagamos una obligación, pagamos unos proveedores, pagamos unos dividendos, pagamos la nómina. Y luego simplemente empiezo aquí a estructurarlo, a darle esa formita al estado. Después de los flujos de actividad de operación, siguen los de inversión. ¿Qué va a los flujos de inversión? Entonces, chicos, en los flujos de inversión van las compras y ventas de activos diferentes a los de operación. Ah, entonces, que compramos acciones, que compramos bonos, que compramos propiedades, planta y equipo, que compramos intangibles. Del mismo modo, caso contrario, si los vendo, vendí una propiedad, vendí un intangible, vendí una inversión y recibí el dinero. También van en los flujos de inversión todos los movimientos de las cuentas por cobrar diferentes a los clientes y a los impuestos. Ah, entonces, por ejemplo, que yo le hice una cuenta por cobrar a otra empresa asociada, que le hice un préstamo a un trabajador, que le hice un préstamo a un socio, ¿sí? Todas las cuentas, movimientos de cuentas por cobrar, tanto los pagos como los desembolsos, o sea, que yo les presté o que me estén pagando y que no sean ni clientes ni anticipos de impuestos, o sea, las que nosotros tenemos. Las que nosotros tenemos, vamos acá, veamos todos nuestros activos para mirar.
para mirar de qué tipo son. Listo. Si filtráramos solo los activos, entonces, por ejemplo, si se nos hubiera movido los muebles y equipo, sería una actividad de inversión. Así es. Profe, pero es que acá sí se nos movieron. Nosotros compramos unos muebles. ¿Por qué esa compra de muebles no la podríamos poner acá? Porque no salió el efectivo si no está en crédito. Excelente. Esa es la lógica del Estado y es lo que yo debo tener claro, ¿sí? Si yo tengo claro lo que Marlene acaba de señalar, estoy hecho. Hacer el Estado va a ser muy sencillo. Yo debo tener presente eso. Esta es una cuenta que potencialmente va a mover efectivo en algún momento, claro, pero el momento no es todavía. Esta cuenta, esta compra de propiedad, planta y equipo, bien hubiera podido ser una actividad de inversión, ¿m? Si se hubiera pagado ya. Pero como no se pagó, todavía no la puedo reflejar en mi estado de flujos de efectivo. ¿Cuándo me va a quedar una actividad de inversión en el estado de flujos de efectivo? Me va a quedar en el mes, en el año en el que yo haga el pago de ese mueble. Antes no. Acá el criterio es que realmente mueva efectivo. Entonces, en este ejercicio, como lo veíamos hace un momento, solo hubo 4 pagos. Vuelvo aquí a filtrar solo los bancos. Solo hubo 4 pagos. Y de esos 4, 2 fueron de operación, que ya los usamos, y los otros 2 son puramente de financiación. Las obligaciones financieras, los pagos de dividendos, los pagos de intereses. El hecho de que a mí me otorguen crédito y no sea algo operacional, es decir, que me dé crédito mi proveedor, no, ese no cuenta, eso es de operación. Que me dé crédito el sistema financiero, eso sí, que yo tengo un leasing, que yo tengo un pagaré, que yo tengo unos bonos. Todos esos conceptos, esos sí son actividades de financiación. Acá solo tengo 2, pago de obligaciones financieras, pago de dividendos. En inversión no me quedó nada. Entonces, pues ese total de efectivo de actividades de inversión me va a quedar acá en mi estado, pues en cero, ¿sí o no? Que no tuve, no las hubo. Aquí sí fue que no hubo ni generado ni utilizado, no, no lo hubo. Entonces, me queda en cero. Listo. Nos vamos entonces con las actividades de financiación. Flujo efectivo de las actividades de financiación. Tengo acá mi flujo y traigo los 2 pagos que nos quedaron acá. Dividendos por 90 millones y obligaciones financieras por 1 millón. Eso es lo que me va a quedar acá. Pago de obligaciones financieras, pago de dividendos. Listo. Y traigo esos valores también en negativo, en negativo, porque fueron una salida de efectivo. 90 millones negativos, 1 millón negativo. Totalizo. En este caso, entonces, una vez más, ¿tengo efectivo generado o utilizado? ¿Utilizado, profe? Utilizado, muy bien, exacto, porque me está dando negativo. El efectivo es utilizado en actividades de financiación. Y hago aquí la sumita. Listo, fíjense cómo va tomando cuerpito y forma. Nuestro estado de flujo de efectivo nos va quedando bien elegante. La forma es muy importante, ustedes ya saben eso, ¿cierto? La forma de los estados es muy importante también. Viene dada normativamente, o sea, yo no hago el estado como a mí se me ocurra, sino que la norma la que me dice el estado tiene estas partes, el estado tiene esta forma, el estado se hace así, va esto primero, va esto otro después, así, ¿sí? Muy bien, pero el estado no termina todavía, el estado no ha terminado ahí. Acá, después de que hemos traído
las actividades de financiación, y ya tenemos las tres, operación, inversión y financiación, viene el hecho de que yo debo traer el saldo del efectivo al inicio del periodo. Entonces, yo debo traer acá el saldo del efectivo que tenían mis saldos iniciales. Ese es el del inicio del periodo, lo que yo tenía el año pasado, el mes pasado. Traigo mi efectivo del periodo anterior. Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué hago a continuación? A continuación yo voy a hacer el cálculo del efectivo generado o utilizado durante el periodo. Entonces, este calculito, ¿de dónde lo saco? De las tres actividades que fui totalizando por acá. Sí, entonces, estos 149 negativos, ¿de dónde me salieron? De sumar lo que me haya quedado en operación, en inversión y en financiación. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama efectivo generado o utilizado durante el periodo. Muy bien. Y acá sí, ahora sí, estoy a puertas de terminar mi estado. ¿Mm? ¿Cómo termina el estado? El estado termina con el saldo del efectivo al final del periodo. ¿Y cómo lo saco? Tomando el saldo inicial y sumándole lo que se haya generado o utilizado en el periodo. Si el estado me quedó bien, pues esto me tiene que dar igualitico que el efectivo y equivalentes del efectivo de mi estado de situación financiera. Los estados cruzan entre ellos, ¿no? Entonces, el efectivo me tiene que terminar dando, el estado me tiene que terminar dando igualitico a lo que me quedó acá. Ahí nos dio igualitico. Si no nos diera igualitico, significaría que algo nos quedó mal y pues que habría que entrar a corregir, ¿no? Ese no es el caso. Nuestro estado acá está dándonos perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí tenemos ya nuestro estado de flujos de efectivo completamente elaborado para que lo puedan ustedes pasar a su Excel, construyen y lo incluyen en su trabajo de la entrega número 2. Pues bien, chicos, hasta aquí nos queda alguna pregunta. ¿Fue clara la elaboración del estado? Sí, profesora, muchas gracias. Pero yo tengo una pregunta, profe. Lo que pasa es que en el estado, en el proyecto nos dice que debemos hacer el estado de resultados con función del gasto. Sí. ¿Cambia en algo el que ya vimos o no? Mm, Bueno, Marlene, gracias también por esa pregunta. El estado de resultados, como lo explicamos hoy, como lo vimos hace un ratito al inicio, está hecho por el método de la función. Pero ya que Marlene hace la pregunta y para claridad, es muy importante que ustedes sepan en qué cambia cuando no es por el método de la función. Voy a ir al estado de resultados. Este es el estado de resultados. Un estado de resultados por el método de la función es un estado que agrupa los gastos en tres cosas: costo de ventas, gastos de distribución y gastos de administración. El hecho de que en el estado de resultados aparezcan estos títulos es lo que lo convierte en el método de la función. Los ejemplos del método de la naturaleza ustedes los tienen allí en las cartillas para que puedan validar y verificar la diferencia, ¿no? Entonces, revisen muy bien las cartillas que tienen bastantes ejemplos de los estados de resultados integrales para que ustedes puedan identificar en qué es en lo que cambian. Este estado, siempre que ustedes vean que un estado de resultados dice costo de ventas, automáticamente ustedes ya deben asociar a que ese estado, aunque no lo diga, porque eso sí no se pone,
por ningún lado, aunque no lo diga, este estado está hecho por el método de la función. Cuando en el estado de resultados no aparece costo de ventas, no dice gastos de distribución o gastos de ventas, no dice gastos de administración, sino que lo que tienen es un estado en el que aparece como el listado de los gastos, depreciación, amortización, nómina, variaciones de inventarios. Cuando está así, el estado está por el método de la naturaleza, ¿sí? Pero aquí nos lo están pidiendo es por el método de la función y es como ya lo mencionábamos. Es como más sencillo, mejor dicho, más pequeñito, más Es simple. más pequeñito, de hecho sí, Marlene, exacto. El estado por el método de la función es más condensado, es más sencillito, sale agrupadito fácilmente por la codificación de las cuentas, es como más estamos acostumbraditos a verlo. Muchísimas gracias, profesora. Con mucho gusto. Bueno, Carolina tiene por aquí una preguntita. Ah, listo. Carolina tiene una pregunta interesante también. Y la pregunta que ella hace está asociada con el estado de cambios en el patrimonio. Ujú. Entonces, un estado de cambios en el patrimonio, ese sí no lo tengo por acá, pero permítanme, si yo tengo un ejemplo, se los muestro para que ustedes hagan como el mismo ejercicio, pero con el taller, ¿sí? Porque ese sí no lo tengo y no lo alcanzamos a hacer, aunque sale muy sencillito. Para este taller sale muy sencillito. El estado de cambios en el patrimonio, como también lo dice su nombre, nos muestra los cambios en el patrimonio que la empresa tuvo. Entonces, aquí en mis ejercicios, acá, el estado de cambios en el patrimonio, pues básicamente lo que me debe mostrar es qué le pasó a las cuentas 3 de esta empresa, ¿sí? ¿Qué movimientos tuvieron las cuentas 3 de esta empresa? En realidad aquí solamente hubo 3 movimientos. Repartimos la utilidad de los ejercicios anteriores disminuyéndola en 100. Llevamos 10 millones de pesos a una reserva legal y cargamos la utilidad del ejercicio con el estado de resultados. Así que nuestro estado de cambios en el patrimonio nos va a quedar apenas con 3 movimientos. Listo. Ahora, la pregunta que nos hace Carolina es si se tiene en cuenta las cuentas del patrimonio, las demás cuentas, con los saldos iniciales o cómo es que va. Bien, ¿de dónde debo partir? Miren, el estado de cambios en el patrimonio pues nos debe permitir llegar a explicar cómo la empresa llegó a estos saldos del patrimonio. Vayámonos aquí a la mayorización. El estado de cambios en el patrimonio nos va a mostrar cómo fue que esta empresa terminó teniendo estos saldos de aquí. Cómo terminó teniendo 200 en el capital, cómo terminó teniendo 30 en la reserva legal, cómo terminó teniendo en la utilidad del ejercicio los 144 que nos están dando, cómo fue que el resultado de ejercicios anteriores les dio 0. Pero atención, este estado se hace de forma anual, por tanto los saldos iniciales de los que parte son los saldos del año anterior. ¿Mm? Pero acá nosotros no tenemos los saldos del año anterior, tenemos los saldos del mes anterior, ¿no es cierto? Estoy haciendo diciembre de una contabilidad que me dio unos saldos a noviembre. Entonces yo me imagino que por eso es la duda de Carolina. ¿Qué saldos iniciales yo debo tomar entonces si cuando el estado se hace, lo que se toma como saldos iniciales son los valores de diciembre del año pasado y no los tengo en este ejercicio? Entonces, vamos a tomar como saldos iniciales los del mes de noviembre, ¿vale? Para lograr llegar a un estado que se vea algo como esto. Yo no sé si a veces mi computador no comparte muy bien las páginas web, pero no sé si les estoy mostrando algo que se llama industria de calzado, ¿sí? Sí, señora. Ah, bueno, Sí, señora. gracias. Muy bien. Cuando ustedes hagan, este es un ejemplo de otro taller, ¿vale? Para que se hagan solo una idea de cómo se debe ver. Cuando yo haga el estado, se debe ver como más o menos así, el estado de cambios. Aquí voy a traer las 4 cuentas que esta empresa tiene: capital social, reservas, utilidad del ejercicio y utilidad acumulada. De hecho, digamos que lo único que no tiene nuestra empresa, voy a ocultarlo un momentico,
Lo único que no tiene es otro resultado integral. El estado de cambios de la empresa de nuestro taller se debe ver así. Le ponen el enunciado, debe tener estas mismas 5 columnas, porque esto sí lo tenemos. ¿Tenemos capital social? Sí. ¿Tenemos reservas? Sí. ¿Tenemos utilidad del ejercicio? Sí. ¿Tenemos utilidad acumulada? Sí. Y llegamos a un total. ¿Vale? Entonces nos va a quedar con estas 5 columnas y la columna inicial de descripciones. En esta columna inicial de descripciones, ¿qué se hace? Se parte de los saldos iniciales, o sea, esto es solamente transcribir los saldos iniciales. Luego viene un título que dice movimientos del año y yo empiezo a narrar los movimientos que la empresa haya tenido. Entonces, la duda de Carolina es, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo como saldo inicial? Y la respuesta es, para que se vea así, vamos a tomar los saldos iniciales que nos dieron de noviembre. Entonces, en capital ponemos 200 millones. En reserva legal ponemos 20 millones. En utilidad del ejercicio ponemos 0, porque no había. En resultados de ejercicios anteriores ponemos 100. Esos van a ser los saldos iniciales del taller de nuestro ejercicio, los que nos dio allá la lista inicial para noviembre. Luego, ¿qué movimientos del año nos quedaron? Ya les dije que había 3. No hubo corrección de errores, entonces eso no va a aparecer. Pero sí hubo, por ejemplo, reparto de utilidad acumulada. Eso sí lo puedo poner y se llama así tal cual. Apropiación de la utilidad acumulada, se llamaría en el caso de nuestro taller. ¿Qué se hizo con la utilidad acumulada? Se repartió. ¿Y cómo se repartió? Le sacamos 100 a la utilidad acumulada. Entonces yo me vengo aquí, ubico la fila, ya les dije que aquí iban a los saldos que teníamos, ¿sí? Los del ejercicio, simplemente los paso. Y lo que voy a ir haciendo acá es ir narrando qué pasó. ¿Cuánto llevé a reservas cuando hice el registro de la reserva? Y lo pongo acá. ¿Cuánto le saqué a la utilidad acumulada cuando la repartí? Y lo pongo acá, pero como se lo saqué, va a ir menos el valor que le sacamos a esa utilidad acumulada. Bueno, aquí, pero negativo. Aquí, pero negativo. ¿Cuánto repartí de dividendos? La forma correcta, de hecho, sería colocar que llevé 10 a la reserva, que lo saqué de acá y que de acá saqué de dividendos 90 millones, ¿sí? Que se vea así. ¿Qué más hizo esta empresa? Cargó la utilidad del ejercicio del otro año. Sí, entonces ustedes aquí van a poner el valor que les dio la utilidad del ejercicio del estado de resultados. ¿Qué más dijimos que hizo esta empresa? No hizo nada más, o sea que de resto les va a quedar en 0 y ya lo que hacemos es totalizar aquí nuestras columnas otra vez. Ese es el estado de cambios en el patrimonio. Para este ejercicio sale súper sencillo y frente a la pregunta de Carolina tomamos como saldos iniciales los de noviembre. Bueno, muy bien. ¿Nos quedará alguna otra duda? Fíjense que alcanzamos hasta ver el de cambios. Es que en realidad era muy sencillo para este ejercicio. Profe, buenas Sí, noches. señora. Buenas noches. Quería hacer una preguntita así como rápida respecto a lo de las revelaciones de los estados financieros. O sea, quiero ver si entendí, ¿sí? Digamos, esa parte es como decir, hacer el comentario explicando el significado, digamos, por ejemplo, una revelación al estado de resultados por función. O sea, esa sería una, ¿sí? O ahí estoy como errada. ¿Cómo es, Nancy? ¿Cómo es el ejemplo que pones? ¿Que por ejemplo qué? O sea, dice que 5 revelaciones a los Sí. estados financieros. Ajá. Entonces, por ejemplo, una revelación le podría hacer al estado de resultados por función del gasto, es decir, hacer el comentario explicando el significado de los datos que se presentan dentro de este estado de resultados. Sí, las revelaciones se refieren a las notas a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, bueno, aprovecho la pregunta que tú haces para preguntarles a ustedes si han visto alguna vez las notas a los estados financieros de una empresa. ¿Las han visto? En mi No, de mi caso, no, parte. la verdad. No.
Elaborado. Eso. Vale. Entonces, de ahí tenemos que partir para poder entender y hacer esa parte. Cuando dice mínimo 5 revelaciones, en realidad se está refiriendo es a las notas de los estados financieros. Y lo que el ejercicio nos está pidiendo hacer es mínimo 5 notas a los estados financieros. ¿Qué es eso de las notas? Las notas son la explicación de todo lo que pasó en la empresa y la amplificación de lo que sucedió en cada uno de los rubros. Pero esa amplificación, digamos que no se hace como a mí me parezca mejor, sino que se hace respondiendo a lo que la norma me pide revelar para cada activo, para cada pasivo, para cada ingreso, para cada costo. Entonces, aprovechando que Nancy hizo esa pregunta, que menos mal la hizo, las notas que vamos a hacer son las siguientes. Siempre la nota 1 de los estados financieros me habla del ente económico. O sea, describe quién es la empresa. Permítanme, les muestro un ejemplo. Me da risa que dice Nancy que una pregunta así rapidita, pero es que tan rapidita no es porque precisamente esta sí que es una pregunta larga. Larga, pero es Sí me da muy como cosa. importante. No, menos mal preguntaste. Es una pregunta larga de responder, pero importante. Muy importante, no solo por el taller, ¿sí? No solo por el taller, sino en realidad por su formación. A ver, ya bajé por acá un ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo. Y a partir de ese ejemplo, pues les voy a ir dando respuesta a cómo las vamos a hacer. Aquí está. Les estoy mostrando los estados financieros de Almacenes Éxito. ¿Me confirman si están viendo algo así? Como Almacenes Éxito, Sí, estados señora. de Sí, situación. señora. Gracias. Listo. Fíjense entonces, este es un paquete de estados financieros, no sé si alcancen a ver, pero dice que tiene 81 páginas. De las 81 páginas, en 5 páginas están los estados financieros que ustedes están haciendo en Excel y las otras 75 páginas son las revelaciones. Imagínense si no va a ser importante, ¿sí? Entender bien qué es lo que uno monta en esas 75, 80, 90 páginas de revelaciones acompañando estos estados. Observen esto también. Cada uno de los estados, miren que tiene aquí una columna que dice notas. Si la aprecian ahí, notas. Y tienen un número. Esto significa que la revelación o la nota número 7 me explica el efectivo. La nota número 8 me explica los deudores. La nota número 9 me explica los pagos anticipados. ¿Sí? Así se lee eso. Que las notas estén ahí significan eso. Listo. Bajo mis estados tienen todas sus notas. Fíjense lo que yo les decía ahorita. Tienen sus 3 firmas porque esta es también una sociedad anónima. La firmó el representante, el contador, el revisor. Listo. Estado de resultados. Viene el estado de resultados también con sus notas. Listo. Sus firmas. Listo. Aquí, este estado de resultados es largo porque tiene otro resultado integral. Entonces, aquí termina. Ya. Muy bien. Viene el estado de cambios en el patrimonio. O sea, lo que estábamos haciendo ahorita, pero en una empresa que mueve muchas cosas, pues se ve más grande, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que aquí dice nota, 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 las notas que explican este estado. Viene el de flujos de efectivo. La misma historia, miren, lo que acabamos de hacer, actividades de operación, cuánto entró, cuánto salió, actividades de inversión, actividades de financiación, y cada una trae sus notas. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es que hagamos 5 de estas, que esta empresa tiene 32, que hagamos 5. Ahora, ¿cómo se hace eso? Lo que les estaba yo contando, pero para que lo vean. La nota 1 siempre me va a hablar de la empresa. Todas las notas se llaman así, nota 1, nota 2, se numeran consecutivamente. Entonces ustedes van a hacer 5 notas, pues ¿cómo las van a numerar? Así, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5.
Y cada una de las notas tiene su título adicional. Entonces, nota 1, ente económico, o como lo llamaron acá, nota 1, información general. ¿Y qué aparece en la nota 1 de todos los estados financieros? La presentación de quién es la empresa que está entregándole al mundo esos estados financieros. Cuándo la constituyeron, dónde tiene su dominio, su domicilio principal, a qué se dedica, cuál es su objeto social. Esa es la nota 1. Entonces, ustedes van a hacer la nota 1 de la empresa del taller. Profe, ¿y esa empresa qué hace? ¿Y esa empresa en dónde está? ¿Y esa empresa cuándo se acaba? ¿Y esa empresa cuándo se creó? Construyanlo ustedes. Cada grupo créele la historia de esa empresa, ¿sí? Porque son datos que no tenemos unificados. Entonces, cada grupo a esa empresa, que lo que sí tenemos unificado es el nombre, cada grupo le va a hacer la nota describiendo la empresa y pues ustedes le colocan cada una de esas cositas, en dónde está ubicada, la dirección, que se creó por escritura pública, número tal y le colocan algún número, que se creó en tal fecha y le ponen una fecha, que se dedica a tal cosa y le ponen, ya sabemos que por lo que vimos, ¿cierto? Por los inventarios que tiene, se dedica como a la venta de celulares y accesorios para celular. Bueno, esa es la nota 1, que ustedes digan quién es esa empresa. La nota 2. La nota 2 normalmente nos habla de las políticas contables. Acá la tienen es en las notas 2 y 3, fíjense. Nota 2, bases de preparación. Esta también podríamos hacerla así tal cual. Mejor dicho, la vamos a hacer así para que no se me enreden. Nota 2 la vamos a llamar bases de preparación. ¿Y qué es eso, profe? Bueno, las notas, cuando dicen esa nota base de preparación, lo que está haciendo, fíjense acá en el ejemplo, lo que uno hace en esa nota es decir qué normas aplica. Ah, entonces como yo estoy en Colombia, aplico la ley 1314 del 2009, aplico el decreto 2420 de 2015, que es el decreto único reglamentario de la contabilidad. ¿Mm? Construyo mis estados financieros de tal manera. Esta empresa aquí nos está presentando los consolidados. Nosotros no estamos haciendo los consolidados, entonces esto no nos aplicaría, ¿sí? Pero lo que nos va a aplicar es algo parecido a este parrafito, y esa es la nota 2. Listo, y ahí ya me salieron de 2 notas. La nota 3 normalmente son las principales políticas contables, nota 3, o bases de preparación como, bueno, bases de consolidación. Aquí esta la llama bases de consolidación, ya les digo yo, porque está presentando los consolidados. Eso a nosotros no nos aplica. Nosotros vamos a hacer como nota 3, lo que en este ejemplo que les muestro se llama nota 4. Nota 3, políticas contables. Y en las políticas contables sí va más o menos como lo que Nancy, o como lo que le entendía a Nancy que iba a hacer. Contar de qué manera se hace la contabilidad de esta empresa. Contar que su estado de resultados se hace por el método de la función. Contar que su flujo de efectivos se está haciendo por el método directo. Contar que los inventarios se llevan al promedio ponderado. Contar que los clientes se pagan a 60 días. Invéntenle como esa historia, ¿no? Pero eso es lo que uno hace en las políticas contables. Cuenta cómo es que esta empresa hace la contabilidad. Ahí ya llevan 3 notas, no tiene que ser una cosa larga, un par de parrafitos donde ustedes pues traten de darle como forma a lo que hicieron. ¿Mm? Listo. De ahí para adelante las notas se dedican a explicar cuenta por cuenta. Fíjense que la nota de políticas contables es la más larga, porque es que yo le hago la política contable a cada activo, o sea, la política contable es decir, cómo llevo el efectivo, cómo llevo el inventario, cómo llevo los clientes, cómo llevo las propiedades, pero cómo los llevo a nivel contable y de manera general, ¿no? Fíjense, aquí solo estoy contando en lo contable cómo es que yo aplico mis, pues esas normas a la construcción de mis estados, y todo eso es la nota 4 para esta empresa. Fíjense, la mitad de las notas es la nota 4. A ver si un día llegamos a la nota 5. Ya, aquí, nota 5.
En este caso, esta empresa dedicó la nota 5 a seguir hablando de la norma, entonces voy a pasar a la 7, que era la primera que tenía en el balance general. La 7, acá está. Nota 7, efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, ¿qué hace esta empresa en esa nota? Nos desagrega los saldos, nos los compara con los del año pasado, nos da información adicional que nos ayude a tomar decisiones y de ahí para adelante se dedica a hacer lo mismo cuenta por cuenta, ¿vale? Entonces, nosotros ya llevamos aquí 3 notas, pues van a ser otras 2, una nota 4, en donde expliquen algún activo, ¿sí? Por ejemplo, una nota 4 chévere de hacer sería la de las propiedades, porque tienen algo que decir, propiedades, planta y equipo. Entonces, ahí ustedes hacen el cuadro, ponen cuáles propiedades hay, ponen que se depreciaron, cuentan que durante el periodo se hizo una compra de propiedad, planta y equipo, que se compró un mueble. Hagamos esa, que ahí tenemos como cositas para contar. ¿Y qué otra nota podríamos hacer? Y así nos unificamos y también les queda a ustedes más sencillo. A ver, del activo, el pasivo, déjenme, yo vuelvo aquí al taller, como que sí tengamos alguito que contar. Ah, ya sé, hagamos la nota de los impuestos. Entonces vamos a hacer como nota 5, la de los impuestos. Y entonces en esa nota ustedes van a poner el IVA, los saldos de cada impuesto y cada retención, ¿sí? Se llama impuestos, pero ahí van a poner los anticipos de la 1355, las retenciones de la 23, 65, 67, 68, lo de la 24, o sea, lo del IVA, y ponen también la provisión del impuesto de renta. Todo lo que tenga que ver con impuestos lo ponen en ese cuadrito en la nota 5 y amplían la información explicándolo un poquito. Por ejemplo, que la empresa tiene una tarifa dedicada del 9.66%, que esta empresa vende bienes que están grabados al 19%. O sea, fíjense en lo que les estoy mostrando acá. Las notas no son solo los saldos, ¿sí? Las notas no son solo los saldos, tienen también explicaciones. Si yo las tengo que escribir, no solo traigo los saldos y listo, ahí está mi nota, los saldos de las subcuentas. No, ese es un pedazo, ¿sí? Un pedazo es coger allá ese libro mayor, copiar el pedacito de las cuentas y pasarlo. Sí, ese es un pedazo, pero yo tengo que ampliar esa información, tengo que hacerle la parte narrativa, explicando un poquito cómo es que la empresa maneja esos conceptos. Listo. Eso para Nancy, en la respuesta rápida que no, en la pregunta rápida que nos hizo. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Bueno, a ti por preguntar. No sé si se nos queda algo por fuera, alguna otra duda. Creo que con eso sí ya terminamos lo que nos pide este entregable. Mínimo 5 revelaciones. En lo de mínimo, quedémonos en el mínimo. Tampoco me hagan más. Con que hagan esas 5 bien hechas, estamos bien, ¿vale? No, o sea, mínimo significa que de ahí para arriba pueden hacer más, pero el hecho no es hacer por hacer, porque a veces nos pasa que entonces se guían de pronto por las de alguna empresa y mejor dicho, me traigo las de la otra empresa completicas. No, eso no es. Estas 5 construidas con los elementos que les di. ¿Sí? Si en eso les salió un párrafo, prefiero que sea un párrafo que ustedes lo escribieron y no que se lo trajeron de otra empresa y se lo pusieron acá. Yo sé que ustedes no van a hacer eso, pero hago la observación porque lamentablemente lo he visto pasar en trabajos de periodos anteriores cuando pedimos que elaboren las notas. Entonces, por eso hago la salvedad, solamente como para que, por favor, nadie lo vaya a hacer así. O sea, las 5 las construyen ustedes mismos con las orientaciones que dimos acá. Así les salga poquito. Listo. Bueno, muchachos, creo que entonces ahora sí es todo por hoy. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden invitar a sus compañeros de equipo a que vean la clase. Por ejemplo, al que va a hacer las notas, pues que se mire por lo menos este pedazo para que entienda qué tiene que hacer, ¿no es cierto? Al que va a hacer el estado de flujo de efectivo, pues que se mire el pedazo del flujo efectivo, aunque sea para que esa parte le quede clara. Lo ideal, pues que revise todo, porque todo es formación, ¿no? O sea, que revisen toda la grabación por su propia formación, no solo por el taller. Y dicho esto, pues los sigo atenta por correo a sus inquietudes, ¿vale? El otro martes nos veremos
a la misma hora y por el mismo canal, 6 p.m., a menos que algo extraordinario ocurra, que espero que no. No siendo más por hoy, me despido de ustedes deseándole a todos muy buena noche. Hasta pronto, chicos. Profe, Gracias, muchísimas profe. gracias. Buenas noches. Profe, Hasta Muchas luego. disculpe, gracias, ¿dónde es que profesora. llenamos, dónde firmamos la La asistencia? asistencia en Sí, el señora. campus. Ah, ok, Mi vale. Ruth, Yo entras nunca la he acá. llenado. Espérate, entonces te cuento por dónde. Tú entras al campus, abres el módulo Sí. y en el menú donde dice anuncios, personas, calificaciones, en ese menú vas a encontrarte algo que dice, a ver, ¿cómo es que dice? ¿Colaboraciones? Módulos. Ah, gracias, eso. Ahí en ese menú, gracias, vas a encontrarte algo que dice módulos. Ahí en módulos tú cliqueas y de una dice asistencia y te da el enlace al formato de asistencia. Entonces es súper facilito, pero por ahí ya lo encuentras. Gracias, profe. Nunca lo había Con llenado. gusto. Gracias. Vale, Ruth, con gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Buena Hasta noche luego. para todos. Gracias.